Sí, buenos días, hermanitas. Buenos días, hermanitas. A Dios le doy las gracias por esta oportunidad y a ustedes, hermanas. Antes de entrar en la meditación, es bueno recordar lo que Pablo estaba dando al joven Timoteo. Le estaba dando una serie de instrucciones en donde le decía que él debía de predicar la palabra y que debía de hacerlo en todo momento. ¿Para qué? Para redarguir, para reprender y para exhortar. Que no debía dejar de pasar alguna oportunidad para anunciar el evangelio, pero que esto debía de hacerlo con paciencia y doctrina. Se debe de conocer la palabra para poder predicarla también. Y es necesario, hermanas, que cada una de nosotras habite la palabra de Dios. ¿Para qué? Para exponer la verdad, para destruir las creencias falsas, para amonestar, para animar, para hacer volver a los apartados y para evitar que un cristiano caiga en pecado. ¿Por qué era una necesidad predicar el evangelio? Por la misma razón de la meditación que vamos a tener el día de hoy, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Notemos que aquí Pablo no se está centrando en los falsos maestros que venían de afuera, sino que ya los maestros estaban adentro y estaban enseñando ya a los creyentes. Pablo se estaba dando cuenta que al no predicar la sana doctrina en la iglesia, pues se correría el peligro que los que ya habían creído en la fe, pues se apartaran de la verdad y se volvieran a las fábulas. Pablo estaba consciente de que vendrían tiempos malos en donde no sufrirían la sana doctrina. Es decir, que llegaría el tiempo que era difícil de mantenerse fiel. Era muy fácil, pues, abandonar y dejar la sana enseñanza. Como consecuencia de esto, se estuvo estudiando en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, en donde en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, porque habrían hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a esto debía evitar. Era un peligro permitir que frente a la congregación estuvieran estos maestros que estaban viviendo conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus pecados. Ellos estaban enseñando pues una doctrina diferente y no se estaban conduciendo conforme a la palabra. Hoy en día sigue siendo un peligro dentro de nuestras congregaciones el tener hermanos neófitos sin preparación de las escrituras, hermanos que solo busquen ganancias deshonestas, que enseñen conforme a sus propias opiniones o a la mala interpretación de la escritura. Hermanos que tengan apariencia de piedad, pero que por sus frutos muestren lo contrario. Es un peligro que se rechace la sana doctrina para poder introducir doctrinas y tradiciones de hombre. Se debe tener mucho cuidado de apartarse de la fe y de no querer escuchar la sana doctrina. Que no haya en ninguno de nosotros, como lo dice en Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es necesario meditar en este punto, hermanas,
porque últimamente se están apartando miembros de la Iglesia de Cristo. Y por todo esto es necesario siempre exhortar con amor, con la palabra de Dios, con la sana doctrina, para que las personas vuelvan a Dios o para que los creyentes no se aparten. Hermanas, por esta razón también debemos de ser celosas en guardar y enseñar la sana doctrina, recordando que Cristo vendrá algún día a juzgar a los vivos y a los muertos, la cual debemos de mantenernos fieles, alerta, velando en oración, trabajando para el Señor, dando frutos, viviendo en santidad, en paz, en armonía, en comunión los unos con los otros, haciendo la voluntad de Dios y siempre buscando agradar a Dios en todo. Debemos de preocuparnos en hacer las cosas correctas tal como el Señor las pide. Debemos de predicar su palabra. Debemos de transmitir el mensaje de salvación a las almas perdidas, porque el único método elegido por Dios es comunicar su verdad a través de su evangelio. Hoy en día muchos pastores saben que miembros que viven en pecado, pero callan y no los disciplinan, no le dicen nada. Incluso algunas veces los ponen al frente en el púlpito a predicar. Y esto es una vergüenza hablar sobre este tema. Por eso se debe amonestar y llamar la atención, para que se aparte ese hermano del pecado, corrija su vida y su alma sea salvada. ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios ya no sufre la sana doctrina y no se mantiene o no permanece? Definitivamente esta iglesia cae de la gracia de Dios porque ya no se conforman con escuchar la sana doctrina, sino que quieren escuchar solo charlas que los anime y que los entretenga. Y no quieren escuchar sobre el arrepentimiento, la santidad, el perdón de pecados, la gracia, el sufrimiento de Cristo y que también debemos nosotros de tomar esa cruz. Solo quieren escuchar algo nuevo, algo sensacional, algo diferente, algo así como allá en el aerópago, en Hechos 17, capítulo 19 al 21, en donde los que frecuentaban en el aerópago, los atenienses, se interesaban siempre en oír algo nuevo, pero mientras escuchaban esto, algo nuevo, siempre querían escuchar otra cosa y se apartaban de lo que ya habían escuchado anteriormente. Una iglesia cuando solo quiere que se les entretenga, se compara con estos atenienses. Cuando se predica la verdad basada en la sana doctrina, pues se va a correr el riesgo de que la iglesia pues permanezca vacía, pero es necesario obedecer a Dios y predicar la sana doctrina, aunque a muchos no les guste. Muchas veces vemos iglesias abarrotadas, pero sus doctrinas no son sanas, porque no se predica la verdad, solo de bendiciones, prosperidad, milagros, sanaciones, y realmente esto es lo que la gente hoy en día quiere escuchar. ¿Qué busca escuchar en una predicación? ¿Algo que le endulce el oído o algo que le desafíe a caminar con Cristo? Debemos seguir el ejemplo de Cristo y no la de los hombres. Debemos de seguir la doctrina de los apóstoles. Y recordando que Satanás una vez usó el arma de la mentira y lo utilizó allá en Génesis para matar espiritualmente a la primera pareja. El mandato fue muy claro por Dios. No debes comer porque morirás. Pero ¿qué le dijo a Satanás? Con su engaño, no morirás. Asimismo ocurre con nosotros cuando solamente queremos que nuestras congregaciones se nos entretengan y ya no se hable de la sana doctrina, o cuando los hermanos que están en el frente solo estén hablando desde sus propios deseos, desde sus propias concupiscencias. Hermanos, debemos de meditar mucho en esto y orar por los que están en el frente, predicando la palabra de Dios. A Dios sea la gloria, hermanas, Dios las bendiga y gracias por esta oportunidad.